Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida al tercer encuentro del ciclo de charlas al que dimos en llamar Diseño a la Vida, Filosofía y Neoliberalismo. Mi nombre es Daniel Alvaro, soy el coordinador de este ciclo y director del grupo de estudios que organiza este encuentro. Nuestro grupo se llama Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos. Tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y está compuesto por varios colegas que vienen de distintas disciplinas, de las ciencias sociales, de las humanidades. Somos varios, somos varias. Los miembros del grupo están aquí presentes, creo, son Emiliano Jackie Rosell, Tomás Ramos Mejía, Mariela Ramos Corbalán, Elías Molteni, Celina Penchansky, Ariel Penisi, Micaela Ciardielo, Pablo Piquinela Aberbuch y Andreas Portillo. Creo no olvidarme de ningún colega. Como les decía, este es el tercer encuentro del ciclo. Nos encontramos cada 2 meses con la idea de básicamente pensar y discutir el vínculo de los tres elementos que anuncia el título de nuestro ciclo, ¿no? Por un lado, el diseño de la vida, por otro, la filosofía y en tercer lugar, el neoliberalismo. En cada uno de estos encuentros dialogamos con investigadores o investigadoras que invitamos especialmente al siglo para tratar estos problemas. Nuestro investigador invitado en el día de hoy es Julián Ferreira, a quien presento muy brevemente antes de darle la palabra. Julián es psicoanalista, es licenciado en psicología por la UBA, tiene una especialización en política y gestión de la salud mental, también por la UBA. Es doctorando en psicología por la Universidad Nacional de La Plata en el marco de una beca del CONICET. Es docente en salud pública y salud mental 2 de la carrera de psicología de la UBA y en la diplomatura de salud mental y derechos humanos de la UNPAS. Es director del multiespacio Hacer Clínica / Psicoanálisis y es coordinador de la sección Salud Pública y Psicoanálisis de El Sigma. Julián compiló, junto a otros colegas, el libro Neurocientismo o Salud Mental, Discusiones Clínico-Críticas desde un enfoque de derechos, libro que salió hace 2 años por Mini Dávila, y es autor de hashtag Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos, publicado por la Docta Ignorancia también en 2020. El título de la charla de Julián es Neurocientismo o Salud Mental, Subjetividad Clínica Política. Julián, es un gusto tenerte acá, bienvenido, te damos la palabra. Bueno, el gusto también es mío, como veníamos hablando en la previa. Bueno, básicamente por- porque sucede un poco lo que nos llevó, junto a José Antonio Castorina, con quien compilamos el libro en su momento, a efectuar dicha compilación, es decir, ir encontrándonos un poco por efecto de la casualidad y otro bueno, por otros efectos con otros colegas y personas interesadas en situar, digamos, algunas coordenadas críticas y con cierta también actualidad, específicamente en torno a lo que luego dimos a llamarlo lo propio del neurocientismo, como formas aplicacionistas y reduccionistas en el campo de la salud mental, ¿no? Eh, Así que decía, digamos, parece que esto es como otra ocasión parecida, digamos, y agradezco gratamente la sorpresa, digamos, de esta invitación e insisto, como decíamos en la previa, me parece que eh, los problemas bueno, que seguimos en nuestro caso en este libro y los que vienen ustedes trabajando o en la publicación del libro que está ahora por salir, me parece que son desde ya compatibles y que al mismo tiempo me parece que muestran una diversidad de enfoques y perspectivas y puntos de interés crítico eh, con sus respectivas diferencias o diferencias de tradiciones y demás. Y digo esto porque me parece que antes que otra cosa, esto es lo central en términos de ponderar una discusión crítica frente a lo que, bueno, en el caso que voy a traer hoy, digamos, y para lo que me invitaron, digamos, tendría que ver con el neurocientismo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Me parece que ante todo la crítica no es a un marco teórico,
a una disciplina o a una cantidad de saberes, técnicas digamos, y avances tecnológicos, sino antes bien la crítica es ante un discurso con aspiraciones en parte logradas, ¿no? Hegemónicas, ¿sí? Y que esa, digamos, forma o esa, digamos, forma de hegemonía discursiva, digamos, cobra en el interior de un campo de prácticas muy determinado y muy concreto, como es el campo de la salud mental en nuestro país, digamos, cobra sus formas específicas y tiene, digamos, y por eso el subtítulo de esta charla, consecuencias, a mi juicio, clínicas, eh, epistemológicas también, y políticas. ¿Sí? Eh, pero bueno, a mí me interesaba, digamos, como les decía al principio, ¿no? Introducir algunas de las, digamos, de las ideas previas y motivaciones iniciales que me llevaron en conjunto con los demás colegas a hacer este trabajo. Y en todo caso, por ahí que después podamos conversar a ver en relación a mí se me ocurría como algunos, no disparadores, sino por ahí algunos problemas que podrían ser más o menos comunes, ¿sí? En función de lo que ustedes vienen haciendo en su equipo de investigación y lo que, bueno, nosotros como virtual equipo de investigación en este libro también efectuamos, ¿sí? Y desde ya también reiterar lo que les decía hace un rato, ¿no? Que me interesó de la presentación del ciclo todo, digamos, el texto, digamos, y obviamente el título, pero sobre todo me interesó esto que está, digamos, voy a citarlos, ¿no? Que dice el anudamiento entre el diseño del ser de los individuos, las concepciones filosóficas implicadas en las prácticas de sí y el orden afectivo, normativo y racional impuesto por el neoliberalismo, ¿sí? Esto me parece que es interesante y lo pondero porque me parece muy potente y cuidadoso al mismo tiempo, dado que justamente si partimos de la base, ¿no? Hablo desde la crítica que podríamos hacer desde el campo de salud mental, ¿no? Si partimos de una base como hasta en cierta medida perezosa, es decir, homologar neurociencias a neoliberalismo, estamos cometiendo un error ya probadamente garrafal, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos cometiendo una injusticia, ¿no? Porque estaríamos, digamos, poniendo en una especie de misma bolsa a una diversidad de actores que componen, digamos, o que se, digamos, autoperciben, si se quiere, como neurocientistas. ¿Sí? Lo digo, lo digo en chiste, pero lo digo porque me parece que es lo mismo que digo cuando hablo del psicoanálisis. Digo, me parece que hay personas que nos autopercibimos como psicoanalistas, digamos, ¿no? Y me parece que es preciso porque si no habría que hablar de una especie de cuestión de marca de origen, una especie de pedigrí que no viene al caso, ¿no? Pero volviendo, me parece que justamente estas homologaciones reduccionistas son muy inconvenientes si queremos hacer una crítica incluso ideológica potente, porque, por ejemplo, estaríamos omitiendo a lo que una de las autoras que trabaja en el libro, que al mismo tiempo es una referente fundamental de nuestro campo, que es Alice Stolkiner, plantea, ¿no? Que es, digamos, desconocer que muchos investigadores en neurociencia son, digamos, algo así como el proletariado de una gran industria, ¿sí? Y que en el mismo sentido, digamos, no tienen salarios digamos, del CONICET, no es que son, digamos, CEOs de grandes laboratorios o del complejo farmacoindustrial, ¿sí? O bien también, digamos, no estaríamos como degradando la investigación crítica y situada en neurociencias con la cual podemos o uno puede tener sus discrepancias, sus discusiones, sus combates ideológicos, pero que nadie negaría que, bueno, que hace a la producción de conocimiento incluso también crítico, ¿sí? Es decir, lo que quiero decir es que me parece y en este sentido intuyo por lo que vengo investigando de ustedes, digamos que hay una perspectiva común, ¿no? Me parece que es muy conveniente efectuar este tipo de versiones o de lecturas como maniqueas, ¿no? Porque en el mismo sentido, ¿no? En lo que atañe al campo de la salud mental, al decir eso estaríamos como haciendo como una especie de a priorismo, ¿no? Es decir, como que a priori, no sé, el psicoanálisis es subversivo y anticapitalista, ¿no? O que nosotros somos los buenos y, bueno, y los neurociencias son los malos, ¿no? Eh, y con esto quiero hacer una nota al pie, ¿no? Porque una de las motivaciones o de las cuestiones que a mí me llamaron
la atención y que me parecieron más relevantes al iniciar todo este camino, era también pensar, digamos, y quizás acá, por supuesto, si estoy dando algo por supuesto, algo que por ahí les interese que profundice, me avisan, ¿no? Pero a mí me interesaba como hacer una suerte de análisis digamos, de cómo estaba conformado en determinado momento, es decir, hace 2016, año 2016, 2017, cuál era la conformación actual del campo de la salud mental, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que clásicamente, ¿sí? En el campo de la salud mental, por lo menos en nuestro país, ¿sí? Uno podía hacer una distinción desde el sentido de cómo era la lucha, digamos, por la legitimidad, por las disputas teóricas, conceptuales, y sus consecuencias en la conducción, gestión e intervención en instituciones concretas de nuestro campo, ¿sí? Y hacía trazaba una línea hasta bastante sencilla y esquemática, pero que hasta cierto momento fue, diríamos, tenía su valor, ¿no? Que era algo así como decir, bueno, de un lado uno podría pensar también por la historia de la profesión de los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Una perspectiva, diríamos, en cierto medio, digamos, una perspectiva de grandes rasgos crítica. Podríamos pensar a la psicología o las perspectivas comunitarias, ¿sí? Digamos, manicomiales, ¿sí? Y cómo incluso en ese sentido el psicoanálisis argentino o los aportes de psicoanalistas argentinos iban en esa línea con tantas experiencias que se dieron a lo largo de la historia y a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Y del otro lado uno podría ubicar, digamos, a las psicologías por ahí más duras, digamos, pero por ahí no, que por una cuestión, diríamos, histórica en nuestro país, por lo menos no tuvieron una inserción clínica, digamos, tan directa y que estuvieron más ligadas o al campo de la investigación más dura o bien al campo educativo, ¿no? Entonces, es como que del otro lado podríamos ubicar a lo que uno llamaría vulgarmente a los psiquiatrones, ¿no? A la psiquiatría más clásica, a los defensores del hospital psiquiátrico, ¿sí? Y como que más o menos esa lectura cerraba para pensar, aunque fuera una lectura algo simple o esquemática, nos servía bien como para, digamos, dar cuenta de las distintas disputas, sobre todo en la línea me refiero a las disputas, digamos, que hoy diríamos por la defensa de los derechos de las personas usuarias de salud mental. ¿Sí? Es decir, en definitiva, el punto, digamos, o el quiebro, la grieta, si se quiere, tenía que ver con eso, digamos, con perspectivas, con modalidades de abordaje, con incluso construcciones teóricas o dispositivos que iban más en la línea de generar práctica en salud mental con enfoques de derechos y que generaran, digamos, o tuvieran un miramiento bueno, por la historia, digamos, de vulneración de derechos a las personas usuarias de salud mental, digamos, a las personas locas, si se quiere, y, digamos, quienes en definitiva entendían incluso como perspectiva, entre comillas, terapéutica o clínica, que para determinadas personas no era posible una vida en comunidad con pleno goce de sus derechos, ¿no? Discusión, aunque yo las cierro, la simplifico un poco, que claramente tiene y sigue teniendo, digamos, ¿sí? Un punto central en la discusión por qué tipo de instituciones se ofrecen y se promueven para el abordaje de la salud mental, ¿no? Es decir, me refiero a la institución del manicomio, ¿sí? En tanto, digamos, ya a esta altura científicamente comprobada que es una institución que vulnera derechos. ¿Sí? Tú lo saben ustedes mejor que yo. ¿Sí? Pero como les decía, hasta cierto punto esta distinción nos servía para pensar, ¿no? En términos de las tensiones, de las disputas en lo que es el campo de la salud mental, nos venía, no, digamos, era una buena forma para describir, digamos, ¿no? Temáticamente qué venía sucediendo y cuáles eran los actores en cuestión. Ahora bien, a partir de determinado momento que yo no quisiera ponerle una fecha, digamos, porque no estoy en condiciones de hacerlo, pero que uno podría, y si quieren puedo decirles algunas ideas o algunas intuiciones de algunas, digamos, si se quiere, sucesos, digamos, o mojones en la historia que, por cierto, muy recientes,
Es decir, un tiempo a esta parte uno podría empezar a ubicar que esa distinción entre psiquiatrones y psicólogos comunitarios o psiquiatras con perspectiva de derechos humanos, etcétera, como forma de ver, digamos, la atención en el interior de este campo de prácticas, se tornaba hasta en cierta medida anacrónica. ¿Sí? O que por lo menos no terminaba de ser, digamos, lo suficientemente eh, exhaustiva para explicar un montón de fenómenos que, y aquí la particularidad, tenían que ver o tienen que ver con lo que nosotros llamamos las prácticas en salud mental, pero que no necesariamente, ¿sí?, se enunciaban, es decir, sus actores, sus agentes, no se enunciaban como, digamos, en el interior, o no les interesaba la disputa por, digamos, los sentidos en el campo de la salud mental. ¿Sí? Y aquí es donde aparece la cuestión de las neurociencias, ¿sí? O por lo menos es de lo que hemos trabajado, ¿no? Porque básicamente cuando, y cito un ejemplo como muy, no es el primero, pero por ahí uno de los más conocidos, ¿no? Cuando se plantea la transformación de algunos hospitales monovalentes de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Borda y Moyano, pero también el Hospital Alvear, y se plantea que dichas instituciones se conviertan en polos de neurociencias, ¿sí? Eso que fue resistido básicamente por el movimiento de salud mental, ¿sí? Eso marcó una cuestión que no deberíamos ubicar como novedad. ¿Por qué? Porque básicamente en los proyectos que circularon, digamos, ¿no? Y que se intentó su avance, es decir, no es que fueron cuestiones secretas ni cuestiones que fueron meramente insinuadas, sino que había, digamos, una vocación de avanzar sobre ello, ¿sí? Lo curioso es que no se tendía a hacer lo que uno haría y se debe hacer, si se quiere, con las instituciones monovalentes, que es convertir las instituciones polivalentes, dicho de otro modo, que el hospital psiquiátrico se convierta en un hospital en donde, o una institución en salud en donde la salud mental no sea una especificidad. ¿Sí? Como se está haciendo ahora, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, digo, en un sentido muy interesante, muy potente, ¿no? Sino que la transformación del manicomio implicaba desde esa diríamos, iniciativa, ¿sí?, desde esa política pública, ¿sí?, una especie de, digamos, vuelta hacia atrás, es decir, hacia algo incluso de menor complejidad. Porque uno podría decir que obviamente la institución monovalente es una institución poco compleja porque hay una única valencia, que es la salud mental o los neuropsiquiátricos, según como queramos llamarlo. Pero cuanto menos, digamos, en los hospitales psiquiátricos, incluso los más atrasados de la ciudad de Buenos Aires, aquí cerca, al menos, digamos, circulan, ¿sí? Esas instituciones son habitadas por profesionales de distintas disciplinas, de distintos saberes, con distintas, digamos, pujas y perspectivas, ¿sí? Y de distintas disciplinas. ¿Sí? Ahora, convertir, digamos, esas instituciones en polos de neurociencias, ¿sí?, hubiera sido algo tan disparatado como convertir un hospital o un centro de salud en una especie de, digamos, polo de psicoanálisis, y lo digo como alguien que practica el psicoanálisis. ¿Y por qué digo que es un disparate, un despropósito? Porque básicamente las instituciones de salud, y pandemia esta parte creo que está claramente demostrado, ¿sí?, cuanto menos complejas y más cerradas sobre cuestiones ligadas a los discursos de la especialidad, etcétera, digamos, menos potentes se vuelven en términos de poder responder a problemas que atañen a los procesos de salud o enfermedad, que son por demás complejos. ¿Sí? Es decir, a una institución que ya estaba muy comprometida en la posibilidad de responder a problemáticas complejas, se le imprimía una quita, digamos, de la poca, digamos, diversidad y complejidad que las habita. ¿Sí? Pero en la línea que les venía planteando, ¿sí?, es decir, en cómo de un tiempo a esta parte empiezan a haber discursos y oferta de servicios, dispositivos, que si uno los pensara rápidamente tienen que ver con la salud mental, pero que no se enuncian como tales, ¿sí?, es que uno, digamos, esto es que, digamos, uno podría pensar que es coincidente con una avanzada que durante, digamos, buena parte, por lo menos del gobierno anterior, digamos, de Cambiemos, tuvo una institucionalización específicamente en el campo de salud mental, pero también en el campo educativo, ¿sí?
que se haya hecho una jornada que se llamó en Tecnópolis Cerebrar la salud mental, ¿sí? En clara alusión a la cuestión cerebral, o cuestiones hasta que parecen muy pictóricas, pero que son muy significantes, ¿no? Es decir, como que el logo de la Dirección Nacional de Salud Mental cambiase y que, digamos, en vez de ser una red, se convirtiera en una especie de red neuronal, ¿sí? En clara apelación a las retóricas, digamos, cerebrales, o bien que su director, digamos, en ese momento, el director de salud mental plantease, digamos, que la salud mental tenía que, ante todo, digamos, centrarse en la formación en salud mental, tenía que centrarse ante todo en una formación que ponderara, digamos, el único saber legitimado, es decir, las neurociencias, y un montón de cuestiones que, justamente, no casualmente, tuvieron su resistencia, básicamente porque, entre otras cosas, lejos de ser una cuestión meramente discursiva, tenían, digamos, como objetivo la puesta en cuestión, y de hecho hubieron intentos de vuelta hacia atrás de un mojón fundamental en la historia, digamos, de luchas del campo de salud mental y derechos humanos, que es la Ley Nacional de Salud Mental, 26C57, ¿sí? La cual, digamos, en este libro y otros trabajos, digo, yo la pondero, digamos, y que creo que es pertinente estas discusiones, porque es una ley que tiene una definición de salud o de salud mental por demás compleja, que incluya la historia, que incluya componentes no solo, digamos, de corte biológicos ni psicológicos, ¿sí? Sino que pone a la salud mental como, digamos, un efecto de la construcción, ¿sí? De un bien social que en buena parte tiene que ver con la garantía de derechos de las personas, ¿sí? Y que es una ley que además pondera la interdisciplina y que pondera los abordajes comunitarios y que pondera, digamos, diríamos, una concepción de sujeto, ¿sí? Determinada, ¿sí? Bueno, encontraban justamente, o podíamos pensar, la ley de salud mental es todavía y sigue siendo un analizador, ¿sí? De las tensiones en nuestro campo. Pero volviendo y para cerrar este primer capítulo, si uno ve ahora, o ahora, hace un tiempo, a esta parte, por ejemplo, las críticas o los detractores de la ley de salud mental, que obviamente no son detractores a unas legislaciones, digamos, una crítica o una cuestión reaccionaria a una perspectiva de abordaje en nuestro campo, que justamente, y no casualmente, toca no solo cimientos estrictamente corporativos, ¿no? No solamente toca intereses corporativos, sino que toca cuestiones muy sensibles en nuestra sociedad y en cualquiera, es decir, qué lugar tiene la anormalidad, básicamente, ¿no? ¿Cómo incluir, digamos, francamente a la llamada anormalidad en términos de la vida cotidiana y las instituciones que todos, digamos, habitamos, ¿sí? Pero si no veía los detractores, o de un tipo esta parte, empezaba a ver, digamos, algunos actores mediáticos, algunos mucho más conocidos que otros, está claro, pero no solo me refiero a mediático en términos de quienes salen por televisión, sino a quien las discusiones profesionales o incluso del saber más o menos coloquial, ¿sí? Empezaban a ofrecerse ofertas que uno no dudaría en pensar como terapéuticas en un sentido amplio, ¿sí? Pero que paradójicamente renegaban, ¿sí? de su carácter, digamos, terapéutico, ¿no? Dicho de otro modo, dispositivos de entrenamiento cerebral para la memoria, de fortalecimiento emocional o de poder hacer más plástica nuestras neuronas para jubilados, en un centro de jubilados, y una infinidad de ejemplos que ustedes tendrán muchos otros, o bien, ¿sí? Incluso en el interior de las instituciones sanitarias que conocemos, instituciones de gestión privada, pública, hospitales, centros de salud, instituciones de formación profesional, etcétera, una cantidad de apelación a la discursiva en neurociencias, ¿sí? Que en general está y estaba, digamos, diríamos, hegemonizada por personas con formación en psiquiatría o en medicina, o en menor medida en neurología, pero que también encontraba en personas, digamos, formadas en psicología o incluso en otras disciplinas como fonoaudiología, terapia ocupacional, musicoterapia, psicopedagogía, ¿sí?
una especie de no solo nueva moda o nueva moda académica, sino también una moda académica que paradójicamente se presentaba o se presenta como, entre comillas, superadora, ¿sí?, a las discusiones que nosotros veníamos haciendo, que nosotros, en un sentido muy amplio, veníamos haciendo en torno al campo de la salud mental. Dicho de otro modo, las neurociencias, o lo que nosotros llamamos en el libro como neurocientismo, como una especie de intento de superación, ¿sí?, de las tensiones y disputas de un campo de práctica muy potente, muy diverso y afortunadamente heterogéneo, que es el campo de la salud mental. Como si fuera una especie de vaciamiento o una especie de forma de la ahistoricidad llevada a un extremo, ¿sí? Cuestión que no sucedía con lo que yo recién caractericé como los psiquiatrones, ¿no? Quienes disputaban, digamos, el sentido, ¿sí?, los lugares de legitimidad y de poder en el interior del campo de la salud mental. ¿Sí? Es decir, algo más que una mera lucha corporativa a ver, por ejemplo, no la lucha, no sé, psicólogos versus psiquiatras, a ver quiénes podemos ejercer las psicoterapias en su momento, digamos que fue lo que, digamos, edificó nuestra profesión o que se coronó con la sanción de la ley de ejercicio profesional de los psicólogos, digamos, ni tampoco lo que es una discusión un poco más actual, que sigue vigente, digamos, que la ley de salud mental, digamos, ordenó, que es que no solamente los profesionales con formación en psiquiatría puedan conducir servicios de salud mental, sino que puedan hacerlo psicólogos, trabajadores sociales, musicoterapeutas, enfermeros formados en la médico generalista. O sea, no solo una discusión que uno llamaría clásicamente corporativa, sino agentes concretos de nuestro campo, u otrora, digamos, que disputaban nuestro campo, que con las neurociencias vieron una especie de vía, digamos, de atajo, de cortocircuito, ¿sí?, para hablar de políticas incluso públicas en salud mental, ¿sí?, sin hablar de salud mental. ¿Sí? Yo lo explico así bastante así nomás, o bastante coloquial. En el libro, digamos, lo decimos con otra fundamentación. Pero ese fue el fenómeno más curioso que creo que es un poco algo que a mí me interesaba traer como para discutir y escuchar, digamos, a ver en qué andan pensando ustedes, ¿no? Porque creo que es la cuestión central, ¿no? Es decir, uno podría pensar que el intento por pensar determinados espacios sociales que otrora fueron pensados como terapéuticos y empezar a pensarlos de otro modo es una vía, digamos, progresista. Entre otras cosas, porque básicamente, uno diría, bueno, se trata también de paliar, digamos, podríamos decir, los efectos medicalizantes. ¿Sí? Es decir, ¿por qué algo que tiene que ver con un espacio de encuentro, un espacio de escucha, debiera ser necesariamente pensado como terapéutico? Y uno podría decir, bueno, eso a priori podría ser interesante y podría ser, diríamos, un modo, digamos, de mellar, ¿sí?, eh, eso, ¿no?, lo clásicamente medicalizante. ¿Sí? Y esto en el campo de salud mental, digamos, desde una perspectiva crítica y que yo modestamente comparto, digamos, uno lo reivindicaría. Digo, o sea, ¿por qué un dispositivo socioproductivo que involucre usuarios de salud mental deba ser pensado como un dispositivo terapéutico? ¿No? Es decir, las viejas discusiones de críticas, por ejemplo, en torno al concepto de laborterapia, ¿sí? O, por ejemplo, digamos, ¿por qué si una persona está, digamos, produciendo una obra de arte y tiene un diagnóstico en salud mental, deba ser pensada como un artista loco? Digamos. O sea, ¿por qué no simplemente pensarlo como un artista? O sea, ¿por qué un taller de arte que incluya a personas usuarias de salud mental deba hacerse en una institución de salud mental y no hacerse en espacios comunitarios? Bueno, uno diría, desde esa perspectiva, uno diría, bueno, es interesante, ¿sí? Lo que deja de ser interesante y que termina siendo casi una especie de retorno hacia formas hasta incluso más conservadoras, me parece que se sucede cuando, no solo, porque esto también habría que decir una cosa intermedia, a mí no me interesa sobre todo o antes que todo algo que podría decir un psicólogo, ¿no? Es decir, el ejercicio ilegal de la psicoterapia por parte de personas que no son psicólogas, médicas, etc. Que sería otro capítulo, digamos, ¿no?, de otra discusión, ¿no? De hecho, digamos, algunas cuestiones que ustedes investigan, coaching, etc., claramente son ejercidas por personas que no han tenido una titulación
en lo que por lo menos nuestra legislación ubica para el ejercicio de las psicoterapias. ¿Sí? Está bien, ahí podríamos decir, bueno, pero eso no es una psicoterapia, son facilitadores. Bueno, sería otra discusión, no la dejo a un costado para no mezclar. Lo que más me interesaba ponderar en términos de lo que no me parece tan interesante es cómo lo propio de la aplicación acrítica de determinados saberes en neurociencias y digo en un sentido muy amplio, porque ahí obviamente uno podría decir, está la neuropsicología, las terapias cognitivo-conductuales, que digamos son de una data mucho más larga, ¿no? Pero pensando en un sentido, por lo menos, permítanme esta licencia, ¿no? En un sentido amplio, neurociencias, ¿sí? Como la aplicación acrítica, ¿sí? Reduccionista y totalmente inadvertida o intencionalmente omitiendo, ¿sí?, la complejidad de un campo de prácticas con su historia, con sus actores, con sus legislaciones vigentes, y que de hecho son legislaciones con perspectiva de derechos. Es decir, cómo la aplicación acrítica de este caso de las neurociencias en un sentido amplio producen o intentaban o intentan producir, digamos, una especie de sensación de superación de las viejas discusiones del campo de la salud mental, pero promoviendo, diríamos, o teniendo como horizonte una oferta, si se quiere, terapéutica, o una oferta del abordaje de las problemáticas eh, que otrora diríamos de salud mental o problemáticas emocionales de la población, de corte extremadamente, ¿sí?, médico-hegemónicas, ¿sí?, o lo que nosotros llamaríamos médico-hegemónicas, con un arraigamen estrictamente biologicista, ¿sí?, unicausal, ¿sí?, y totalmente desentendida, ¿sí?, de lo que podría ser pensar a la salud mental, ¿sí?, relacionada con la pregunta por, vamos a decirlo así, el lazo social. ¿Sí? Entonces, este es el fenómeno que por ahí a mí me interesaba traer para discutir, porque no es solamente el problema, que de hecho para mí no es un problema, ¿sí?, que haya personas de distintas disciplinas, psicólogos, psiquiatras, etcétera, que ejerzan sus prácticas con formación o apelando al saber neurocientífico en instituciones de salud mental, públicas, privadas, etcétera. Eso me parece que no es un problema y de hecho eso es, mejor dicho, eso es un problema interesante, porque es un problema que abre, por ejemplo, a la pregunta por la interdisciplina. ¿Sí? Es decir, cómo trabaja un psicoanalista o qué posibilidad de trabajo hay entre alguien que trabaja en la neurociencia con alguien que trabaja del psicoanálisis. Ese es un problema, diríamos, interesante. Eso justamente es una cosa muy distinta a las neurociencias, o quienes digamos, se constituyen como sus representantes, sus agentes, ¿sí?, como discurso, digamos, que vaciaría o pacificaría, ¿sí?, lo que nos interesa ponderar en salud mental, que es la discusión, que es la diversidad, la heterogeneidad de saberes y la, diríamos, asunción que ante la complejidad de determinadas problemáticas, ni siquiera problemática de salud mental, ni siquiera es el sector salud solamente quien deba ocuparse de las mismas, ¿no? Dicho de otro modo, que la salud mental suele ser una cuestión, un asunto muy complejo para que solamente, pongámosle, las agencias públicas estatales ligadas a salud se ocupen de ello. ¿Sí? O sea, la problemática de la vivienda de personas que han estado internadas 30 años no las puede ni las debe resolver el sector salud. A no ser que la solución habitacional sea, ¿sí?, casas para personas con problemas de salud mental. ¿Sí? De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar, digamos, hasta 2015, ¿sí?, en una de las agencias que la Ley de Salud Mental creó, que luego se discontinuó durante el gobierno macrista y que ahora volvió a instituirse, que es la Comisión Interministerial en Política de Salud Mental y Adicciones. ¿Sí? Digo, apelo no solo a la interdisciplina, sino a la intersectorialidad, porque para mostrar que, en definitiva, ni siquiera es solamente la cuestión de qué disciplinas en juego intervienen en el campo de salud mental, sino básicamente pensar, digamos, que las problemáticas con cierta complejidad, no todas, pero las problemáticas con cierta complejidad en salud mental
requieren abordajes que son intersectoriales, que ni siquiera tienen que ver con una cuestión sanitaria únicamente, ¿sí? Una cuestión que llamaríamos clínica, ¿sí? Figuras, digamos, como la de apelar a la idea de paciente social para referir a alguien que podría tener una alta clínica por su problemática, por su psicosis, pongámosle, pero que como no tiene casa, como no tiene ni siquiera una pensión no contributiva, etcétera, sigue viviendo en una institución que en realidad es una institución de salud, como puede ser una institución, un hospital monovalente, un hospital psiquiátrico, ¿sí? Sería, digamos, como el reverso de lo que estoy diciendo. Digamos. Y desde ya que esa problemática no se resuelve descomplejizando más un campo de prácticas. Al contrario, ¿sí? De hecho, digamos, hay como una frase hecha, que es interesante, ¿no? Que en definitiva el éxito de las prácticas en salud mental es su disolución, ¿no? Pero su disolución en términos de pensar prácticas en salud integrales, ¿no? Que la salud mental no sea una especialidad, porque de hecho no lo es. Cuando yo hablo de campo de salud mental no hablo de una especie así como está, no sé, la otorrinolaringología o la pediatría, está salud mental. No, salud mental es un campo de prácticas en donde, entre otras cosas, ¿sí? Interesa que sus actores privilegiados, que son y somos las personas usuarias, ¿sí? Quienes utilizamos por lo menos en algún momento algún servicio de salud mental, digamos, bueno, tengan un lugar central. ¿Sí? Bien, para ordenar un poco, ¿sí? Y para diferenciar, el problema o la discusión, a mí por lo menos no me interesa darlas con las neurociencias, si es que eso existe como teoría, como campo teórico, como campo disciplinar. No por lo menos en este espacio. Yo creo que en todo caso esas discusiones deben y se pueden dar, ¿sí? Justamente en el interior de espacios de interlocución y de trabajo, es decir, en donde estamos los profesionales de salud mental, en las instituciones, en la universidad, obviamente, ¿sí? En el campo investigativo, pero debe darse en función de problemas, digamos, más o menos compartidos o inquietudes que querrámoslo o no, nos juntan, ¿sí? Sino que me interesa justamente ponderar, ¿sí?, la crítica a eso que aquí llamamos neurocientismo, que ahora si me permiten voy a leerles un extracto para ser un poco más prolijo, que en dos palabras sería, digamos, un intento, digamos, de arrasamiento, ¿sí?, de una complejidad y de la heterogeneidad de un campo de prácticas, por demás muy interesante, que es el campo de salud mental argentino. ¿Sí? Si me permite, voy a leerles para que esto es parte de la introducción del libro. ¿Sí? Bien, ¿son antitéticas las neurociencias y la salud mental? Por supuesto que no. Mientras que las primeras implican un conjunto de saberes, metodologías y conceptos, la salud mental, al menos como aquí la entendemos, remite a un campo de prácticas sociales, clínicas y políticas de gran complejidad, es decir, un territorio de disputas y conflicto por demás amplio, pero que excluye cualquier forma de pensamiento único. A su vez, va de suyo que diversos profesionales y trabajadores, apoyados de uno u otro modo en las neurociencias, intervienen en dicho campo. Incluso también, en algunos casos, lo hacen sin admitir, es decir, omitiendo o desconociendo que sus intervenciones, ya sean clínicas, académicas y o mediáticas, ¿sí?, se desarrollan o tienen efectos en el campo de salud mental. Esto es un poco lo que les decía hace un rato con cierta desprolijidad, ¿no? Es decir, ese desconocimiento, esa omisión, ese no interés, digamos, de circunscribir una intervención en un sentido amplio, un discurso, etcétera, con los efectos que eso tiene en el campo de la salud mental. ¿Sí? Hablar de que las personas, qué sé yo, que no son adecuadamente formadas en términos de sus capacidades cerebrales, terminan teniendo malos trabajos, ¿sí? Que obviamente uno podría decir puede ser una noticia un tanto sesgada o un uso sesgado de una investigación que por ahí no tenga, diríamos, que no sea tan concluyente, etcétera. Bueno, tiene efectos en el campo de salud mental, porque tiene efectos en cómo alguien, digamos, al leer esa noticia o al escuchar eso, al noticiarse de ello, ¿sí? Está, digamos,
configurando, digamos, incluso su historia, incluso su relación con su padecimiento, su relación con su cosa, su proyecto, etc. ¿Sí? Entonces, digo, ¿es incompatible una intervención desde las neurociencias en el campo de salud mental? Bueno, también la respuesta es negativa y la motivación que nos nucleó en este trabajo no es una crítica infundada ni directa a la amplia variedad de conocimientos, saberes, técnicas y avances en neurociencias, ¿no? Ya que muchos de ellos resultan interesantes y cruciales, ¿no? No obstante, es condición, ¿sí?, que las neurociencias, esto es, quienes las practican, referencian y o utilizan, asuman también como propia la complejidad de este campo de prácticas. Sobre todo, la asunción de que toda práctica en salud, y sobre todo en salud mental, será clínica a condición de incluir como piezas centrales el resguardo de los derechos humanos, el respeto y la búsqueda de la dignidad de las personas usuarias. ¿Sí? Toda discusión dentro de un campo de prácticas como el de la salud mental implica que, básicamente, todas estas cuestiones que fuimos mencionando confluyan en una discusión ulterior, pero que nada debe ser pospuesta. Es decir, interrogar las características y las concepciones de sujeto de nuestras prácticas. ¿Sí? Cuestión especialmente dificultosa, ¿sí?, en los neurocientismos. ¿Sí? No por la categoría de sujeto, o por una cuestión, una exquisitez conceptual o epistemológica, digamos, ¿no?, sino por la dificultad de pensar en términos incluso de una categoría hasta más trivial, como puede ser la categoría de persona, si lo que se pondera es, por ejemplo, una concepción más o menos advertida de lo que podrían llamar una subjetividad cerebral. Si somos nuestro cerebro, ¿sí?, como eso que se hace como, han habido memes incluso, cuando Facundo Manes dijo, no sé, el cerebro argentino es parecido al de los rusos, ¿sí? Me parece que como chiste era interesante, porque en definitiva desnudaba o desnuda una cantidad de fundamentaciones, ¿sí?, que después devienen en, digamos, producciones incluso científicas con cierto reconocimiento y cierta relevancia, ¿no? Es decir, me refiero, y un poco en este libro nosotros tratamos de poner el eje ahí, en los obstáculos epistemológicos, es decir, en los supuestos de sentido común, eh, incluidos en las producciones más sofisticadas en neurociencia. ¿Sí? Apelando a Wittgenstein, digamos, ¿no? Es decir, la atribución de predicativos de la vida psicológica al cerebro. El cerebro piensa, el cerebro habla, ¿sí? Que ustedes me podrán decir, bueno, eso también habla de cierto fenómeno de vulgarización o de banalización que cualquier discurso podría tener, como por ejemplo fue por lo menos a partir de la década del 60 para acá, no sé, hablar de conceptos psicoanalíticos en un sentido medio amplio y medio vulgar. Complejo de Edipo, cuestiones que están muy introducidas incluso en nuestra cultura, por lo menos de las grandes ciudades, y algo de eso por supuesto hay. Ahora, el problema es que eso sea lo que termine conduciendo, digamos, los espacios clínicos que por lo menos tradicionalmente nosotros llamaríamos como enmarcados en el campo de salud mental. ¿Sí? Continúo un poco más y ya termino, y si quieren por ahí podemos ponernos a discutir, ¿no? El título de esta charla y del libro es Neurocientismo o Salud Mental, y por supuesto que el O del título remite, por supuesto, a una clara oposición, pero de ninguna manera incluye, digamos, de manera inexorable a las neurociencias ni a sus prácticas, es decir, las neurociencias como un campo de saber autónomo y con criterios científicos propios. No remite a eso, digamos, es decir, no es que no hay una exclusión, digamos, decretada por nosotros de las neurociencias del campo de salud mental, sino, digamos, una crítica a esto, ¿no?, al neurocientismo como una versión reduccionista que les atribuye a las mismas un carácter excluyente, ¿no? Es decir, al neurocientismo como un uso hegemónico que subalterniza a otros discursos de otros campos disciplinarios y que pretende aplicarse de modo directo y sin mediaciones al campo de la salud mental. Es decir, el neurocientismo, ¿sí?, implicando tesis acríticas de los saberes, conocimientos y nociones de las propias neurociencias en torno al campo de la salud mental. ¿Sí? Y para decir un ejemplo muy sencillo, una investigación que implique, ¿sí?, estímulos neurocerebrales en un roedor y que pueda obtenerse de allí resultados
no solo de un sentido positivista, sino científicamente validados en relación a, por ejemplo, la memoria operativa, de ningún modo puede pasar sin ninguna mediación, ¿sí? Directamente y acríticamente, para pensar un dispositivo de, pongámosle, que intente fomentar, ¿sí?, las habilidades psicológicas de personas de tercera edad, ¿sí? Por razones casi diríamos obvias, ¿sí? O bien, ejemplos más clásicos, ¿sí?, para pensar en los aplicacionismos, ¿sí? La teoría del reflejo condicionado, ¿sí?, acuñada allá, digamos, fin del siglo XIX, Pavlov, etcétera, ¿sí?, pensada para justamente la situación educativa, es decir, el condicionamiento pensado para formar a un ciudadano, ¿sí?, justamente implica errores y falacias, digamos, filosóficas, epistémicas muy severas. ¿Sí? Imagínense eso pensado en términos de, por ejemplo, el sufrimiento humano, ¿sí?, que por supuesto encuentra en su base orgánico cerebral, neurológica, un fundamento, pero que no es de ningún modo, ¿sí?, condición suficiente para explicar las formas del malestar contemporáneo, en un sentido muy plural. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente nosotros contábamos, o podríamos hacer una historización de una cantidad de experiencias, marcos teóricos y conceptuales diversos, que por supuesto son todos incompletos, fragmentarios, digamos, ¿no?, como cualquier teoría. Ahora, quizás el punto central es, o el punto más problemático, si se quiere, y con esto termino, es cuando se piensan prácticas clínicas, diríamos, en un sentido amplio, que incluso, ¿sí?, ya no ponen, digamos, al paciente como objeto, al otro como objeto de la psiquiatría, de la medicina, etcétera, sino incluso, ¿sí?, que prescinden de la persona del agente curador. ¿Sí? Es decir, el problema de que incluso quien está ahí en posición, digo, de curador para traer una categoría amplia del antropólogo Menéndez, ¿no?, para decir, cualquier persona en posición por ejemplo, de llevar a cabo una escucha o algo parecido. ¿Sí? ¿Sí? El problema de que incluso esa dimensión, ¿sí?, esté, digamos, pensada como un ruido, como una cuestión secundaria. ¿Sí? Porque esto tiene consecuencias que van mucho más allá de las consecuencias estrictamente terapéuticas, sino que tiene que ver con, diríamos, lo que ustedes mucho mejor que yo podrían enseñar como un modo de subjetivación. ¿Sí? Que por supuesto, y no casualmente, encuentra, ¿sí?, en el modo, diríamos, neoliberal, a mí me gusta pensar en términos neoliberal o neuroliberal, un eco muy fuerte, pero que antes bien, me parece, pone también, o en el mismo sentido, pone en franco, digamos, eh, diríamos, en una situación muy problemática, lo que podríamos pensar desde cualquier marco teórico, ¿sí?, en términos de que salud mental, o si vamos a decirlo más coloquialmente, que estar bien, o que estar, para no poner una cuestión valorativa, deba de una u otra manera remitir a un estar con alguien, ¿sí?, a un estar en función de, ¿sí?, que podríamos decir estar en comunidad, o si se quiere, podemos decirlo de un modo hasta más lavado, si usted quiere, para no sesgar. ¿Sí? Concretamente, el modo de subjetivación cerebral, ¿sí?, puesto en un, digamos, si se le da cierta rienda suelta, ¿sí?, pone en cuestión basamentos muy básicos incluso de la posibilidad de la intervención humana frente a el sufrimiento humano. Creo que ahí está el punto más interesante para discutir, porque justamente es una cuestión paradojal. ¿Sí? En donde fíjense que ya es una dimensión que, por supuesto que incluye cuestiones conceptuales, teóricas, ¿sí?, pero que es una dimensión ante todo epistémica y política. Y agregaría también ética.
¿sí? Y creo que ahí está la discusión que tenemos que dar, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Y ahora sí termino con esto. Porque el campo de la salud mental en Argentina es potente, básicamente, por introducir el conflicto social en su interior. Es decir, por no ser solamente un campo de especialistas. De hecho, uno tiembla cuando ve hablar por la televisión, pongámosle, a los especialistas de la salud mental. Y yo me he encontrado en el ultimísimo tiempo, a propósito de la pandemia, a especialistas, ¿no? Por supuesto, digamos, cercanos al campo de las neurociencias, y bueno, hubo un candidato en la provincia de Buenos Aires, digamos, en esa línea, digamos, ¿no? Lo cual me permite una nota al pie. Es curioso, ¿no? Porque es el candidato, digamos, fue como candidato, digo, me refiero a Manes, ¿no? Del partido político más centenario, digamos, ¿no? Que se supone tiene una relación con la democracia, digamos, que la Unión Cívica Radical. ¿No? Y uno comprobaba en su discurso, y no solamente de él, sino en su discurso como, casi como diríamos, en él como analizador, una idea de lo político basada en sus conocimientos, digamos, en neurociencias en sentido amplio, que incluso cuesta a veces pensarlas en términos democráticos. ¿No? Es decir, salud mental y democracia no es una juntura que se me puede ocurrir a mí como una idea delirante, es una cuestión casi diríamos crucial, porque básicamente la salud mental tiene que ver con una sociedad que sea más democrática, es decir, una sociedad que tenga un lugar para la diversidad, eh, ni condescendiente ni excluyente, sino interesante. ¿Sí? Que no reniegue de la misma, que no caretee, digamos, pero que justamente pondere la diferencia. ¿Sí? Eso tiene que ver, digo, una sociedad que incluye mejor a la locura es una sociedad más democrática, uno podría decir. ¿No? Entonces, justamente, si nosotros les decía, ¿no? Que a mí me llamó la atención que especialistas autopercibidos como psicoanalistas, ¿no? Colegas, y otros autopercibidos como neurocientistas, por ejemplo, tuvieran eh, certezas, ¿sí? A propósito de la pandemia casi análogas. ¿No? Por ejemplo, esa cuestión imperdonable y garrafal en muchos sentidos de asociar, primero, pensar a las medidas de cuidado como reclusión o encierro, ¿sí? Y asociar directamente eso como causante de padecimiento mental. ¿Sí? Obviamente apelando a las categorías nosográficas que todos conocemos, por ejemplo, no sé, que la cuarentena produjo más aumento de la depresión. Justamente estábamos discutiendo eso con unos colegas. No sé si ustedes sabían que incluso en el propio DSM-5 no es la depresión la única categoría que está en ese cuadro, sino que hay una categoría que incluso es interesante, que es la de, no me acuerdo si era eh, pesar, ¿sí? Remitida a situaciones o causada por situaciones sociales de mucha complejidad, crisis económicas, ¿sí? Pérdidas de familiares, etc. ¿No? Lo que un psicoanalista diría lo propio del duelo. ¿No? Y uno le llama la atención cómo estando esa categoría, mucho más, si se quiere, más afín a lo que se está describiendo en esos estudios, se sigue usando la categoría de depresión, que es una categoría estrictamente, diríamos, eh, psicopatologizante. ¿Sí? Pero bueno, digo, me parece que la discusión entre los neurocientismos, insisto, y con esto termino, no puede ser únicamente disciplinar ni a los saberes en cuestión, sino antes bien a eso, a los efectos de un modo de subjetivación en prácticas clínicas en sentido amplio y bueno, y finalmente en las grandes discusiones sociales de nuestro tiempo. ¿Sí? Bueno, espero no haberme extendido. Muchas gracias, Julián. Abrimos entonces un espacio de preguntas, de comentarios. Pueden estar tanto dirigidas a Julián como ser preguntas que vayan en todas las direcciones. La idea justamente es generar un intercambio, una discusión
no necesariamente hacerle preguntas específicas a Julián, que también está dispuesto a contestarlas. Bueno, si no hay nadie, largo yo. Acá. Em, Julián, me gustaría si se puede profundizar en esto que llamaste muy al pasar retóricas neuronales. Digamos, profundizar un poco más o charlar un poco sobre las imágenes conceptuales del neurocientismo. Mencionaste varias, pero me interesa, ¿no? ¿Qué más se podría decir de eso, o de una narrativa neuronal? ¿Cuáles pueden ser sus fuertes? En fin. eh, ¿Tus o qué, sus, perdón? sus fuertes, sus atractivos, no sé, los puntos seductores, o en fin, lo que se te ocurra, pero me gustó esto de retórica neuronal porque nosotros por ahí hemos trabajado con la idea no de retórica, sino de narrativa, ¿no? De narrativas Ujú. terapéuticas o de narrativa neoliberal. No es lo mismo una narrativa que una retórica, pero bueno, me interesaría eso, ver si se puede charlar un poco sobre algunas categorías, algunos conceptos, algunas estrategias discursivas que lo hacen tan penetrante, porque efectivamente, por lo que escucho, esta planadora del campo de la salud mental tiene también su relativo éxito, ¿no? Sí, tiene casi, yo diría, digamos, que no se cumple, digamos, el destino hegemónico, por lo menos en nuestro campo, por la potencia histórica bueno, que yo fui, que me interesó particularmente hoy digamos, ponderar, que no es una potencia privativa de un discurso, de una eh, teoría o de una tradición únicamente, sino justamente de esa diversidad de actores y de la construcción diríamos, de soluciones o resoluciones o la construcción de problemas que tienen que ver con situaciones clínicas en sentido amplio de manera situadas, ¿no? Creo que esta es la cuestión también, ¿no? Porque quizás lo más atractivo de estas, me tomo la atribución de homologarlo un poco, digamos, porque, y si no podría leerles algo de un capítulo que escribimos que va en esa línea, pero me parece que lo atractivo es eso, la ilusión de lo asituado, de lo extraterritorial también. ¿Sí? Parece que hay ahí una. O sea, está primero algo que ya mencioné y lo reitero, no importa, que es que por supuesto y originalmente estas retóricas, digamos, que a veces se hablan más en términos de yo cerebral, ¿sí? O de yo neuronal, nosotros preferimos hablar en términos de sujeto cerebral porque la idea de yo, digamos, por lo menos en el campo psi, nos empantanaría, digamos, o estaría como sugiriendo una categoría y justamente nosotros creemos que cuando lo propio del sujeto cerebral es incluso una degradación de lo que las diversas teorías psicológicas han constituido como yo. Porque más allá de las críticas que uno pueda tener a cualquiera de las explicaciones psicológicas que conocemos, que existieron, ¿sí? La categoría de yo, o incluso hablar en términos de psiquismo, o hablar en términos, no sé, de mente, concepto por demás complicado, que sería el primero en criticar. Cuanto menos, ¿sí? Son construcciones conceptuales que con sus sesgos al menos incluían alguna clase de alusión a lo que por ahí nosotros llamaríamos la singularidad, ¿no? Que nosotros llamaríamos cierta transacción o cierta conflictiva interna, intrapsíquica, intersubjetiva, digo, pongo palabras así del campo psi en general, de las teorizaciones de las teorizaciones psi del siglo XX. ¿No? Me parece que lo atractivo es, como les decía antes, es primero correr, diríamos, descentrar la cuestión de la enfermedad. Y esto es una cuestión que hay que prestarle atención. Yo lo dije medio desprolijo, ¿no? Porque
está claro que decir que yo en tanto persona autista, ¿sí? Lo soy en términos de un déficit, de una disfunción genético, cerebral, o bien a causa de que se produjo que hubo ahí una madre no suficientemente buena, o bien que no se produjo una inclusión del sujeto en el discurso del otro, es decir, todas las explicaciones que distintas teorizaciones psicológicas han dado, ¿sí? Con mayor o menor cercanía a lo que yo pueda pensar, no importa. Digo, ante eso decir o llevarlo a una cuestión identitaria, o sea, del autismo que padezco al autismo que soy, ¿sí? Por supuesto que a los colectivos de personas con ese digamos, diagnóstico y a sus familiares también, por supuesto que es más atractivo y tiene su lógica que así sea, ¿no? El pasaje a una cuestión, a una agenda identitaria, a una forma diversa de estar en el mundo. ¿Sí? Eso incluye, digamos, como les decía hace un rato, es también un descentramiento de la idea de que para, por ejemplo, participar de determinado dispositivo clínico uno tenga que pensarse como enfermo. Si la condición para que yo vaya al psiquiatra es que soy un enfermo mental, bueno, por ahí no todo el mundo quiere pensarse así. ¿Sí? Está bien, uno le puede buscar la vuelta, puede hablar de paciente, analizante si se quiere, pero bueno, en definitiva es un poco lo mismo. Sí, si somos francos, digamos, un poco lo mismo. Entonces, eso es atractivo, porque en definitiva también hay un corrimiento, hay un descentramiento de que necesariamente para una persona así, su destino tenga que ver con lo psicoterapéutico en un sentido más o menos clásico, me parece a mí. ¿No? Ahora, la cuestión sutil es esta, es que igualmente sigue habiendo un destino que quizás es mucho más pregnante que el destino de la biomedicina más o menos clásico. ¿Sí? Eso por un lado, y creo que también hay otra, yo decía recién la cuestión de la ilusión de extraterritorialidad, la ilusión de unicidad, ¿no? Me parece que es atractivo porque, bueno, ustedes son del campo de ciencias sociales, saben mucho mejor que yo, que podamos compararnos con los suecos, que nuestros problemas sean parecidos a los de los suecos, a los de los chinos, y bueno, por ahí en términos discursivos prende eso. ¿Sí? Ese retrotraernos a cierta ilusión como medio universalista de lo humano, ¿sí? Y pensando que tenemos los mismos problemas si vivimos en Villa Crespo, en zona sur, en Jujuy, en Connecticut, Nueva York, o no sé, un pueblo rural de Indochina, en tanto como pertenecemos a un mismo género humano, ¿sí? Y tenemos eso que llamamos cerebro, digamos, ¿no? Que en un sentido imaginarizado, en un sentido casi, diríamos, que en el libro lo ponemos, ¿no? En un momento casi como si cumpliera como si tuviera, como si hubiera casi, fuera más interesante la noción de alma con todos sus problemas que la de cerebro, porque por lo menos en la noción de alma místico-religiosa hay alguna clase de trascendencia en cuestión, diríamos, ¿no? Pero el cerebro tiene una inmanencia hasta como mucho más embromada, digamos, ¿no? Eh, soy mi cerebro, está bien, uno podría ubicar ciertos rasgos con soy mi psiquismo, soy mi personalidad. Hay, obviamente, entra en esa serie, está claro, pero me parece que hay un redoblamiento, sobre todo porque las formas de respuesta, ¿sí? O la oferta o lo que se presupone como modalidad digamos, de creación de dispositivos, de lugares para pensarnos, por así decir, a diferencia de los anteriores, de las psicologías más o menos clásicas, no digo que esos anteriores fueran necesariamente buenos, pero la diferencia y lo que se degrada es que ni siquiera importa demasiado, digamos,
que en esos dispositivos yo tenga que verme en la situación de estar con otro, digamos. Es decir, uno podría decir que en las psicologías contemporáneas hay medianamente un consenso de que la escucha se hace con otra persona humana, digamos, y que sea lo que pase en ese dispositivo, que haya un diván, o que no sé, me reciten ejercicios, importa esa relación. ¿Sí? Ahora, hay un capítulo de un colega, también psicoanalista, que el capítulo se llama Neurociencia Ficción, digamos, ¿no? En el libro. Las ficciones, diríamos, futuristas o próximas, ¿sí? No hace falta ir a la ciencia ficción clásica, sino incluso también en las más contemporáneas, tipo, no sé, Black Mirror, ¿sí? Uno ve algo que no está realmente tan lejos de nuestra situación. Es decir, no ve una intervención, digamos, diríamos los nostálgicos en salud mental, que esté llevada a cabo por personas humanas. O dicho de otro modo, donde los humanos no son centrales, ¿no? Y ni siquiera es que son robots autómatas a imagen y semejanza de, digamos, que sería, bueno, un poco una subrogación, sino incluso formas diríamos, en donde ni siquiera hay problemas. Creo que esa es la cuestión y lo digo con mucha desprolijidad, ¿sí? Creo que el punto central es este, ¿no? Que las psicologías clásicas en sentido amplio, los discursos psi que conocíamos, que conocemos, ¿sí? Eh, ponen como condición, con sus matices, ¿sí? La producción, la intervención y el hacer con determinada situación que no anda, que no cierra, que me resulta deficitaria, que no me deja dormir, que no me deja hacer el amor, que no me deja trabajar, que no me deja producir, etcétera, etcétera, ¿no? Y menciono estas cuestiones por la cuestión del rendimiento. Yo creo que el rendimiento, digamos, tiene antes ustedes hablaban de resiliencia, ¿no? Etcétera. Justamente, creo que el centro de este asunto es el rendimiento. Y creo que las retóricas en neurociencias tienen una respuesta para el rendimiento. O para los problemas de rendimiento. ¿Por qué? Por su rápida circunscripción de ese problema diríamos, a un entendimiento, diríamos, en términos de una unidad de análisis que ni siquiera requiere de un individuo, ¿sí? Sino que va incluso más atrás. Julián, Porque si pienso... Sí. perdón, disculpa que te interrumpa. Hay No, por varias favor. preguntas y me gustaría que tengamos tiempo de Ah, sí, sí, contestarle sí, sí. a Sí, todos. sí, sí. Digo esto solo. Si yo me pienso como individuo, ¿sí? Aunque uno crea que es una categoría bastante escueta, ¿sí? Ya incluso cartesianamente hay ahí alguna clase de conflicto insondable entre dos entidades, entre dos instancias, ¿no? Creo que lo que estas retóricas permiten es incluso un más acá del decisionismo cartesiano. Y creo que eso en la subjetividad occidental, bueno, prende. Sandra, no sé si querés hacer vos la pregunta o preferís que yo la lea. Debe estar con el micrófono apagado porque no puede hablar. En todo caso, Sandra escribió si podrías explicar lo de la depresión como una categoría psicopatologizante. Y después se anotaron para hacer comentarios Pablo Piquinela y María Ramos. En la materia que doy clase, que es salud pública y salud mental, en general empezamos en las primeras clases yo hago una pregunta bastante capciosa y bastante tramposa, y es preguntarles qué existió primero, si la depresión o el antidepresivo. ¿Sí? Y los más diríamos, eruditos, digamos, apelan a que, bueno, que la categoría de depresión existe antes de la depresión porque dicha categoría es previa, ¿no? A lo que yo suelo refutar que sí, eso es cierto, pero que la irrupción de la depresión en tanto asunto público, y ya no necesariamente, digamos, como asunto de los psiquiatras, de los psicólogos o de las personas que circulan por esos dispositivos, esa irrupción, ese boom, se da con los avances en las tecnologías de producción de los antidepresivos más o menos que conocemos en la actualidad.
¿no? Esto también es una cuestión que trabaja mucho Nicholas Rose, digamos, ¿no? Del antidepresivo, digamos, como, también podríamos pensarlo como el sujeto depresivo como una forma de pensar, digamos, algunas coordenadas ¿no? Pero no, simplemente la categoría de depresión es simplemente una categoría nosográfica que tiende en general a reducir la complejidad del padecimiento en una nosografía que, bueno, tiene sus consecuencias clínicas, a mi juicio, no convenientes, ¿sí? Porque básicamente se pone en la misma bolsa formas de sufrimiento esperables, tristezas, desilusiones y situaciones, digamos, que tienen que ver con lo humano, que son mucho más complejas, y se lo cierra o se lo obtura y se le dice depresión, ¿no? ¿Qué lugar queda para la soledad como una cuestión común, digamos, como diría Jorge Alemán? ¿Qué lugar queda para formas de la vulneración, para, digamos, situaciones donde se han vulnerado derechos, se han abandonado a personas, digamos, y que en vez de pensar eso en su complejidad, se lo piensa como depresión? Bueno, volviendo también al asunto de esta conversación, claramente la inyección, digamos, que determinadas retóricas en neurociencias le aporta a esto, no hace más que recrudecer ese problema, es decir, no hace más que, digamos, terminar de legitimar lo que quizás había quedado trunco con la psiquiatría, que es una ciencia desde su nacimiento, eh, que es una disciplina que nació coja en el campo de la medicina, por no poder presentarla al mismo nivel de legitimidad que otras especialidades médicas, diría, ¿no? Que tuvo un fuerte impulso con la farmacología más o menos contemporánea, pero que, bueno, que a mi juicio encuentra en las neurociencias quizás esa legitimación que le faltaba, ¿no? Es muy fuerte poder, digamos, que alguien reciba, incluso sea lego o sea profesional, o sea alguien que sabe el tema, leer, digamos, que se ha explicado el origen de la tristeza o de la depresión, que es plausible ser reconducible al basamento último que sería, digamos, a través de neuroimágenes, etc. Tiene un efecto performático, me parece, justamente muy atractivo, muy seductor. Pablo. Bueno, buenas tardes, gracias Julián. Muy interesante. Justo mencionabas a Nicholas Rose y yo me quedaba pensando cómo esto conecta con la salud en este registro de la potenciación y la optimización de la vida, ¿no? Y yo estoy acá, vivo acá en Montevideo, y pensaba en una de las políticas públicas estrella que tuvimos y donde hubo un gran despliegue de la psicología comunitaria, esto de poder pensar los cruces, que fue Uruguay crece contigo, que responde a toda esta narrativa de los primeros 1000 días de la vida, ¿no? Y prácticamente sostenido en un discurso neurocientífico y en una subjetividad cerebral que también bastante determinista en cómo bueno, los primeros 1000 días, de alguna manera, y dicho en este discurso, se juega gran parte del partido, gran parte de las posibilidades que tiene el sujeto de desarrollar sus capacidades, ¿no? Y desplegar toda su plasticidad neuronal y demás. Y, y cómo esto conectó rápidamente con la oposición entre cuidados y negligencia y toda una serie de prácticas psicológicas y de un discurso psicológico en relación a lo adecuado y lo no adecuado en la crianza y en las posibles consecuencias, ¿no? Pero cómo también me quedaba pensando cómo esta retórica neuronal empieza a legitimar las prácticas psicológicas actuales e incluso en los cruces con el psicoanálisis o con otras terapéuticas clínicas individuales, cómo las neurociencias están sirviendo como sustento, ¿no? Hay mucha investigación neurocientífica de, bueno, cómo podemos registrar en el cerebro las modificaciones de una psicoterapia, y parece que eso ahora es como la nueva práctica de legitimación de algunas psicoterapias también.
Sí, coincido en lo que decís, no sé si querías No, preguntarme algo, a pero modo de sí coincido. comentario nomás, pero Está bien, sí. sí, sí. Y la incidencia de las políticas públicas, me quedaba pensando en eso y la idea de la política basada en evidencia, impulsada por el BID, que son las políticas que también tienen financiación, porque también está ese asunto, eh, prácticamente se erige como la manera de generar evidencia y de sostener científicamente una intervención, ¿no? Este, de los gobiernos progresistas también incluso, por decirlo de algún Sí, modo. de hecho, una anécdota en mi facultad, digamos, sobre todo en el movimiento estudiantil, o sea, en el claustro estudiantil, discusiones entre estudiantes, de un tiempo a esta parte, me refiero a hace un año y pico, hay como, bueno, no voy a ahondar en detalles, pero básicamente quienes no les gusta el psicoanálisis, etcétera, apelaron, digamos, a una lectura totalmente sesgada de la letra de la ley de salud mental, la cual dice que las prácticas de salud mental deben estar fundadas por supuesto, en evidencia y en cuestiones consensuadas social e históricamente, ¿no? Para ubicar que, bueno, en ese sentido, entonces el psicoanálisis no debiera ser una práctica, qué sé yo, habilitada, y que iría en contra de la ley de salud mental y que, bueno, en ese sentido serían las neurociencias. Yo lo que entiendo igualmente, creo que esa es una discusión que a mí por lo menos me excede, es discutir que evidencia sea solamente los efectos o lo plausible de ser producido en una concepción de ciencia positiva, porque de hecho así también quedaría, no sé, excluida los aportes en mecánica cuántica más contemporáneos y más interesantes, que tampoco están regidos por un paradigma estrictamente positivista como tal como conocemos, ¿no? Pero sí, digamos, me parece que eso está en las agendas en general, porque básicamente incluiría, digamos, a los actores sociales, a las organizaciones de usuarios y de familiares que, digamos, en la línea de ampliar, digamos, o de conquistar derechos, digamos, introducen, digamos, agendas, como dice eh, Sara Ahmed, sintientes, ¿no? O lo que uno ubicaría, digamos, como políticas más de corte focalizadas, ¿no? Es decir, atención para las personas autistas, o, no sé, las leyes, digamos, de dislexia, ¿sí? Es decir, eso es la discusión también entre políticas focalizadas y políticas universales, ¿no? Y eso que decís de los 1000 días, sí está bien, si un niño no tiene nutrición, etcétera, está bien, claro, no es que su cerebro no se desarrolla, digamos, solamente, porque al mismo tiempo uno podría decir, bueno, Spitz ya describió, digamos, los fenómenos, digamos, del hospitalismo, digamos, niños que, bueno, posguerra, etcétera, digamos, no han tenido una intervención con un otro, digamos, más o menos que lo aloje y que aún teniendo alimentación, etcétera, digamos, no han tenido, digamos, una subjetivación, digamos, parecida a lo humano. Entonces, digo, hay como se refritan discusiones que uno pensaba ya saldadas, pero me parece que hay una suerte de renovación, como el público se renueva, ¿no? De, digamos, a través de las... Digo, no es nuevo esto, digo, ha pasado en otros momentos de la historia, con la genética en la década de los 90, pero me parece que hay algunos, por ahí no podríamos ir hablando, pero me parece que en este caso, eso que ya pasó, eso que vuelve a pasar, tiene sus matices y tiene sus problemas específicos y sus complicaciones también específicas, sobre todo para quienes pensamos al sufrimiento humano, a la existencia humana, o intentamos pensarla con cierto nivel de modesta complejidad. ¿Sí? Hola, ¿se escucha bien? Hola, Julián. Sí, no, Hola, mi ¿cómo va? consulta, bien. Mi consulta era respecto a, cuando estabas hablando de, bueno, la subjetividad de alguna manera de los sujetos, podríamos decir, como depresivos o autistas o lo que sea. em, la neurociencia suele apelar como a un concepto de neurodiversidad que por lo menos a mí me llama la atención porque en función de las características que mencionaste de las neurociencias, digamos, bastante reduccionista, etcétera, a nosotros nos interesa, digamos,
en nuestro grupo qué lugar para la singularidad tienen esas prácticas, digamos, ¿no? O por lo menos yo me pregunto, ¿qué lugar tiene la singularidad en ese concepto de neurodiversidad que se pretende pareciera diverso, ¿no? Bueno, la pregunta está buena. De hecho, antes de. Un poco lo que. Voy a ser reiterativo de lo que hablábamos antes de que se empezara a grabar la charla, digamos, ¿no? Porque justamente yo contaba que uno de los capítulos, bueno, que en este caso es de mi autoría solamente, se titula Neurodiversidad como pregunta, cerebralismo, ciudadanía y vida cotidiana. ¿Sí? Y justamente yo me hice una pregunta parecida, no tanto por la cuestión de la singularidad, sino ¿qué, qué efectos, digamos, tiene o tendría reducir, ¿sí? La categoría o la noción de diversidad, ¿sí? a mera neurodiversidad? Dicho de otro modo, ¿por qué, digamos, distintos movimientos y agrupaciones sociales, ¿sí? que en general tienen que ver o están nucleados en torno a la concreción, a la conquista de determinados derechos, ¿sí? Eh, que parten de una situación que es atendible, es decir, de la dificultad en general de acceso a prestaciones en salud, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, digamos, en esa empresa, ¿sí? La necesidad de apelar justamente a elementos identitarios, ¿sí? Y de hecho, de paso, hay una cuestión que yo pasé por alto que me parece que es muy interesante, que incluso tiene ya sus años, ¿no? Que es lo que en nuestro país se llama el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. El Certificado Único de Discapacidad, dentro de lo que se llamaría como discapacidad psicosocial, ¿sí? Es finalmente, o en la práctica, funciona como una especie de certificado de acceso. Tanto el derecho a la salud es una cuestión que se supone que es universal. ¿Sí? De acceso a que, bueno, si yo tengo una obra social, una prepaga, una tienda, o tengo, entre comillas, no tengo cobertura, es decir, ¿me entienden? Es un sector, las instituciones de gestión pública, con ese certificado, una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿sí? Tendría acceso a determinada medicación, a determinados dispositivos psicoterapéuticos en sentido amplio, ¿sí? Puede contar con un acompañante terapéutico en la escuela o en espacios sociales donde se mueve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de política focalizada? Que hace años, digo, lo venimos discutiendo, es que justamente la condición para que alguien acceda a un derecho es la rotulación como persona con discapacidad, siendo que muchas veces, ¿sí? Eso tiene efectos inconvenientes, no solo por el etiquetamiento, sino que muchas veces se termina, digamos, rotulando o nomenclando en función de determinado nivel de discapacidad a situaciones que tienen su nivel de sufrimiento y de dificultad en los términos que fuera, por ejemplo, de salud mental, ¿sí? Pero que no necesariamente son estáticos. Es decir, casi una especie de instauración de una cronicidad, ¿sí? Como condición para acceder a derechos. ¿Sí? Bueno, la cuestión de la neurodiversidad va en esa línea. Quizás en el mundo anglosajón, en los lugares donde las cuestiones están un poco más saldadas, los movimientos de neurodiversidad tuvieron más que ver con la lucha contra el estigma, la discriminación. No casualmente, digamos, en algunas producciones, en series así muy masivas, esto se ve, digamos, ¿no? Está esa serie que por todos conocen, Atypical, por ejemplo, ¿no? En donde siempre está como también muy de la mano de, por ejemplo, de que a los pibes pongámosle, con diagnóstico de autismo, no les hagan bullying, pongámosle. ¿no? Es decir, una lucha por antidiscriminatoria, digamos, contra el estigma, que es lo que yo hace un rato ponderaba como que es la parte, digamos, interesante, ¿no? Porque casi en términos, si se quiere, existencialistas, digamos, pensar a ese tipo de personas en términos de que son otra forma de estar en el mundo, digo, no, uno no estaría a priori en desacuerdo con eso. ¿sí? Ahora, la pregunta está, digamos, en un sentido quizás no más profundo, sino como más próximo, y es, o por lo menos la pregunta que yo me hice, ¿por qué degradar la idea de diversidad en neurodiversidad? ¿Sí? Es decir, uno es distinto simplemente por el diagnóstico que porta. O sea, las personas somos diversas, alguien es diverso, o al revés, digamos, toda persona con ese diagnóstico es demasiado distinta al común de
las personas, ¿no? Es decir, está en función de una nomenclatura diagnóstica el mayor o menor corrimiento de alguien de lo común, de lo normal, entre comillas. ¿Sí? Ahora bien, lo que vos preguntás, o sea, la cuestión de la singularidad, si se quiere, ¿no? A mí me parece que el problema muchas veces es, del cual me hago cargo en tanto psicólogo, digamos, ¿sí? Incluso esto también se da en psicoanálisis más, entre comillas, más sofisticado, es pensar la singularidad en términos de individualidad. Casi como si fuera un solapamiento de singularidad e individualidad. Y esto tiene más que ver, creo yo, con un obstáculo epistemológico propio, ¿sí? De cierto modo de subjetivación, clásicamente pensado como liberal, ¿sí? En donde incluso lo más singular es lo más propio y que por ende eso tiene, digamos, está en franca diferencia con lo otro, al estilo incluso de mis derechos, mi singularidad termina donde empieza la singularidad del otro, podríamos decir, jugando un poco, que es finalmente una concepción de singularidad estrecha que en nada diferencia de una individualidad o de lo que uno llamaría clásicamente como el homo psicologicus, ¿no? La idea de una interioridad. Ese obstáculo epistemológico fenomenal que es pensar en términos de una interioridad. ¿Sí? Foucault lo dice mucho mejor esto, ¿sí? Pero a lo que voy es que, claro, la singularidad se pone, digamos, se compromete en esta línea cuando, en definitiva, no tenemos en cuenta que la singularidad es, ante todo, lo que, vamos a decirlo muy brutalmente, me sucede en función de los otros. ¿Sí? Lo que tiene que ver con una historia que no es del todo propia. ¿Sí? Lo que sucede en el cuerpo a cuerpo, diría Agamben. ¿Sí? Lo que sucede en el cuerpo a cuerpo con otros, con instituciones, incluido el lenguaje, pongámosle. Cómo hablamos, cómo somos hablados, qué lugar tenemos en nuestra comunidad, qué lugar tenemos en términos de ciudadanía, ¿no? Por eso el subtítulo de este artículo que les mencioné habla justamente de ciudadanía. Es decir, la pregunta por qué modo de ciudadanía está en cuestión, que esto, bueno, yo tengo acá más para aprender que para transmitirles. ¿Sí? Julián, Entonces, ahí. No, perdón, quería sí, justamente enganchar con algo relacionado con la ciudadanía, interrumpirte también porque queda poco tiempo y no quería perfecto. dejar de hacer un comentario en relación con lo que venís comentando, puntualmente con el tema ciudadanía y con el tema política, digamos, ¿no? Nombraste al pasar, digamos, un hecho que creo que todos sabemos, y es que hay un candidato por la provincia de Buenos Aires que es un neurocientista famoso, reconocido, es un hecho que no se nos escapa. Vos marcaste al mismo tiempo una aparente paradoja, ¿no? Un tipo que pertenece a un partido político centenario de la Argentina, uno está tentado a decir más bien tradicional, ¿no? De corte republicano, democrático, que solía defender ciertos valores vinculados no solo a la vuelta a la democracia, sino tuvo una trayectoria del radicalismo en la Argentina que va mucho más atrás de Alfonsín. Y de repente aparece un tipo como Facundo Manes, ¿no? Donde la cuestión neurocientífica o neurocientista no es un atributo más de este candidato, ¿no? Es su bandera. Él entra al mundo de la política agitando esta bandera, se lo reconoce por eso, se lo presenta así en cada programa de televisión donde aparece, digamos, es su marca de presentación. Digo, reconozco la paradoja y al mismo tiempo me pregunto si no hay lugar para ver acá también una cierta analogía con lo que sucedió hace unos años atrás, cuando primero el PRO, después Cambiemos, después Juntos por el Cambio, aparecía en la escena política argentina como una fuerza política renovadora, modernizadora. Y en ese caso, la cultura terapéutica, para hablar en estos términos, que aparecía de la mano de alguno de esos candidatos, era el coaching, ¿no?
Entonces, estoy tentado de ver o de hacer una analogía entre la neurociencia en esta elección, digamos, asociada a este candidato en particular, y lo que el coaching representó hace algunos años cuando el PRO hacía su arribo a la escena político-electoral primero en la ciudad de Buenos Aires y después en la Argentina toda. Digo, volviendo sobre algunas de las cosas que vos decías, que me parecieron súper interesantes, es, bueno, ¿cómo no ver en estos dos gestos, en estos dos movimientos, al mismo tiempo un gesto que se pretende modernizador y que tiene todos esos atributos que vos le fuiste dando a la práctica de la neurociencia en tu exposición, ¿no? De simplificar, de vaciar de contenido, de deshistorizar. Pero empiezo por este, que no fue el primero que vos diste, pero el de simplificar. Digo, me pregunto, te pregunto, les pregunto, abro el debate, digo, ¿no hay en la simplificación, digamos, un atributo que resulta entre los más atractivos de todos los que ofrecen estas nuevas prácticas? Digo, tanto en el terreno de la política como en el terreno de la salud mental o en el terreno de las terapias en sentido amplio, digo, ¿no hay que ver en la simplificación un atributo que hace alianza con lo que podemos llamar un modo de subjetivación neoliberal, o como vos dijiste hace un rato, me gustó mucho, neoliberal para el caso de la neurociencia? Es un comentario y una pregunta que lanzo. Yo acuerdo, digo, me limito a decir que acuerdo y una cosa más, y es que creo que no solo es eso, sino que en definitiva lo que es paradójico, quizás no tan paradojal, hablando de ese partido centenario, como diría en términos de Rancière, digamos, porque el odio a la democracia está al interior de los espacios de quienes se enuncian como democráticos, ¿no? Es decir, el odio a la democracia no como en términos de una cuestión dictatorial clásicamente hablando, sino como, bueno, una puesta en segundo plano de lo político. Y yo hablé de salud mental, justamente la discusión que les traje es pensar a la salud mental en términos políticos. No solamente políticos en un sentido clásicamente biopolítico, digamos, ¿no? Sino que lo que estamos discutiendo cuando hablamos de sufrimiento son cuestiones estrictamente, digamos, de cómo entendemos la política, la ciudadanía, la vida en comunidad, los espacios democráticos. Y claro, hay una forma de entender eso que, como bien decías vos, es simplificada, y creo que es simplificada en términos, se sustrae lo político. Es decir, o lo que a mí me gustaría más pensar, el conflicto. ¿No? El conflicto que al mismo tiempo es hacia lo humano, y ahí está lo embromado. Porque ¿qué queda del humano si no está el conflicto? ¿No? Hay dos preguntas más, ¿no? De la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y también de Noelia Gutiérrez. Sociales UBA es mi usuario, es el usuario que tengo por mi compu y estoy hablando desde el celu. Perdón, estoy con el doble dispositivo. Noelia, Sí, adelante. no se escuchan. Se te escucha bajito. Ay, qué pena. Bueno, no sé cómo hacer para que se me mejor. Noelia, Sí. Bueno, intento. A ver si me escuchan. Un comentario y es trabajo en el Poder Judicial, en el área de derechos humanos. Noelia, te escuchamos muy mal, te escuchamos muy bajito y entrecortado. No sé si querés escribir tu comentario, tu pregunta, seguramente
va a ser mejor. Escriba. Dale. Aprovecho el tiempo de la escritura de Noelia para volver sobre la cuestión anterior, ¿no? Digo, me quedé prendado también de otro significante que Julián va dosificando los significantes claves al pasar, pero digamos, hay otro que quedó ahí, que es el de lazo social, ¿no? Para retomar la cuestión del conflicto como cuestión fundamentalmente política, digamos. Coincido en el diagnóstico, me parece que parte de esa simplificación, que es discursiva, que es epistemológica, que es histórica, que es teórica, que es conceptual, que también es práctica, digamos, porque hay una simplificación de las prácticas. Hay algo de esa simplificación que toca, digamos, o que coquetea con la posibilidad de eludir el conflicto de una vez y para siempre, digamos, ¿no? Que sería la política del fin de las políticas, digamos, porque, digamos, una política que apuesta por el fin del conflicto es una política que se anula a sí misma, digamos, es una política cuya realización es la ausencia de política. Y esa promesa en un momento como el que vivimos es sumamente tentadora, aunque no se plantee en los términos en que acabo de hacerlo. Digo, cuando un candidato se presenta diciendo, como otro, ¿no? Digo, ahora pienso en otro personaje nuevo, digamos, como, no sé, los candidatos de la derecha más rancia de la actualidad se presentan como candidatos que castigan a la casta política, ¿no? Digamos, y son candidatos a diputados, son candidatos al poder legislativo. Entonces, esa promesa de no política me parece que habita el corazón de estas estrategias de simplificación de los dispositivos terapéuticos, ¿no? Y no es una promesa menor. Es incluso una promesa, hasta si pensamos, mucho más, diríamos, más modesta que incluso la promesa de felicidad también, ¿no? Porque la promesa de felicidad se supone que es una cosa, bueno, que suena mejor incluso, digamos, ¿no? Pero, o mejor dicho, casi, ahora pensando, escuchándote, ¿no? Casi yo diría que no hay promesa, es como una especie de cosa más paradójica aún, porque es como una especie de, de sepultamiento de las promesas. La promesa como una cuestión, como algo que genera ilusión, diría, ¿no? No importa que después no podemos discutir qué tipo de promesas, qué prometemos, qué no, pero yo creo que hay que pensarlo bien porque también creo que estos modos de subjetivación, yo recién decía, no sé, neurocerebrales o neo-neurocerebrales, creo que también hay algo muy embromado en función por eso el parangón con la idea de alma, lo digo en un sentido laico, una perspectiva laica, ¿no? Pero es como si directamente el porvenir estuviera, no interesaría eso. Por eso toda la cuestión del vivir el hoy, y todos esos eslogans, ¿no? Parece como que ya ni siquiera hay una cuestión de algo que se prometa en un sentido porvenir o futuro, ¿no? Y uno diría, bueno, lo político también requiere de eso, porque lo político tiene que ver con un proyecto, tiene que ver, diría yo, pero bueno, podría ser de otra manera, digamos, pero ni siquiera una promesa. Me parece que eso es un modo de vida muy, insisto, muy difícil de pensarlo en términos de humanidad, de lo humano. Como por ahí digo, son modos de subjetivación que intentan poner en cuestión o superar lo humano. Por eso la ciencia ficción me parece como única ciencia legitimada. Interesantísimo, podríamos seguir rato largo charlando sobre esto, pero bueno, son las 8 menos 10, te hago el último comentario de Noelia que ahí nos escribió. Escribe Noelia, lentamente están empezando a pensar la neurociencia en el ámbito penal, en tanto aporta objetividad a la toma de decisión del juez, de la jueza. Acá en Mendoza, donde está ella, en el Fuero Penal Juvenil, con los jóvenes imputables entre 16 y 18 años.
Quería preguntarte si conocías sobre esto y si conoces, si hay quienes estén mirando y analizando críticamente esto, la relación de la neurociencia con el derecho penal. No conozco, pero seguramente debe haber cosa muy distinta a lo que por ahí más hay, que es, por ejemplo, vieron que hay, así como hay neurosociología, neuropsicología, neuroantropología, digamos, también hay corrientes no, digamos, acríticas o estrictamente desde las neurociencias que piensan la cuestión de, que se meten en la discusión filosófica de las fuentes de legitimación del derecho. Conocía, pero al mismo tiempo no me extraña porque esto es muy viejo, porque de hecho la criminología es eso, es un poco la mezcla entre las fuerzas policiales y las teorizaciones, diríamos, primero lombrosianas, pero seguro, luego, digamos, más, entre comillas, más sofisticadas, ¿no? Y creo que va en la línea de lo que planteaba Daniel y que yo traté de complementar, que es nada mejor le viene a un juez, ¿no? O a determinados jueces, que es directamente hacer como que lo que deciden y resuelven en sus fallos no tuviera que ver, fuera político, diríamos. Me parece que eso como que ya directamente viene como, como anillo al dedo, diríamos, ¿no? Eh, pero bueno, es muy curioso, y digo esto último, justamente, volviendo a esto de la cuestión de la neurodiversidad y los efectos en la subjetivación cerebral, ¿qué lugar queda para pensar en términos de sujeto de derecho? Lo digo ya que hablas de la cuestión penal o de la justicia, porque digo, un sujeto de derecho presupone una persona y en función de otras personas, diríamos, ¿no? Y parece medio sonso lo que digo, pero la verdad que en las teorizaciones neurocientíficas más acríticas, más aplicacionistas, vuelvo al principio, la categoría persona, no, persona humana no tiene un lugar central. No tiene un lugar central, digamos, ¿no? Ni siquiera en un sentido, lo tiene en un sentido, diríamos, qué sé yo, objetivante. No hay más personas. Creo que eso les cabe a ustedes que tienen un interés filosófico digamos, y entiendo también digamos, sociológico. Parece que es una cuestión que por lo menos yo no cuento a esta altura, por lo menos, con nivel de análisis para pensarlo, porque me parece que es mucho más, sin ser paranoico ni ponernos como medio conspirativos, pero la discusión es quizás mucho más amplia o tiene como derivas como mucho más amplias y quizás más sutiles de lo que estamos pensando, porque yo traigo la salud mental y es como se ve. Yo hablo con un psiquiatra que comparte un paciente y el tipo me habla de cosas que tienen que ver con las neurociencias en ese sentido y es muy concreto, es como casi patético, digamos, es como muy gráfico. Pero también me interesa por ahí pensarlo en términos de modo de subjetivación, porque ahí se cuela casi por todos lados en términos de hegemonía, digamos, estas discursivas, estas retóricas, ¿no? Por eso, como dije, le decía creo que a Daniel cuando difundí esto por las redes, ¿no? Me parece que a mí, insisto, y ya aprovecho para agradecer, a mí me resulta muy gustoso y muy interesante también por las limitaciones de origen del campo psi o de lo que tenemos los psicólogos para dar estas discusiones, porque, claro, lo más usual en mis colegas es esto, hacer como una especie de Boca River, ¿no? Psicoanálisis versus neurociencias, y ahí termina todo, ¿no? Y creo que ese es un nivel de análisis muy poco potente y que lo peor de todo, es una discusión que la perdemos de antemano. O sea, lo pongo en términos pragmáticos. O sea, no hay forma de que, digamos, la ética freudiana, por ejemplo, pueda competir con una parafernalia como de estas características, diríamos, ¿no? Entonces, es una discusión que está mal planteada y que está hecha para perder y para incluso también, y ahora esto por ahí me voy de tema, también para que el psicoanálisis termine siendo o termine como quedando en un sentido estrictamente de práctica liberal y poco potente y poco subversiva, que es un poco por lo menos lo que a mí me interesa, digamos, ¿no? Eh, entonces, es problemático cuando por ahí, insisto, un Manes termina diciendo lo mismo en la televisión que un psicoanalista lacaniano que invita al mismo programa, ¿no? No es que sean lo mismo, pero hay una matriz, hay una cuestión, hay un marco epistémico, diría Rolando García, bueno, que tiene muchas similitudes y que quizás con sus diferencias teóricas a veces, o de procedimientos, ¿no? No arriba a lectura sobre todo de la
complejidad de la vida social muy distintas. Eso a mí me preocupa mucho, digo. Por hoy dejamos acá, Julián. Bueno, Muchas gracias, en serio, por haber sumado, por contarnos un poco también lo que haces. Espero que contemos con vos para próximos encuentros. Y te estaremos haciendo llegar la invitación a la presentación de nuestro libro, que es sí, la me semana que gustaría. viene, de manera presencial, en Qué un lugar bueno, muy qué bueno. lindo, en la Paternal, a las 7 de la tarde el miércoles que viene. Ya les haremos llegar la invitación a todos, está circulando en estos días por redes. Ojalá puedas darte una vuelta. Queremos leer tu libro, darte el nuestro. Muestro, Y haremos una especie de trueque. Ahí muestro el libro que es este. dale, por favor. Bueno, un Bueno, gusto, gracias muchas a todos gracias. también Buenas noches. por haber venido. Nos vemos en el próximo encuentro de acá a 2 meses.